Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 3 del cuarto trimestre. El título de la lección de este trimestre es Crecer en Cristo. Y el título de la lección de esta semana es El hombre artesanía divina. Vamos a orar rápidamente. Antes de orar, quisiera presentar una vez más al profesor Leandro Cuadros, quien es el orador principal del programa En la Mira de la Verdad de la Nuevo Tiempo en portugués. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, pastor. Vamos a hacer una corta oración para iniciar nuestro estudio. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice el estudio de tu palabra y que podamos ser beneficiados con las lecciones adquiridas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a pasar rápidamente a la primera parte del bosquejo, que es la motivación. Es bien conocida la historia de aquel niño, vamos a poner el nombre de Tony, que vivía a la orilla del río juntamente con su familia. Así que por ver tantos barcos, él tuvo la ilusión desde pequeño de tener su propio barquito. Yo imagino que él pensó en un barquito parecido a este y juntamente con su padre construyeron este barco. Lo construyeron desde la base, desde las velas, los cables, la madera. Fue todo bien hecho, tan bien hecho que él tenía tanto orgullo de haber creado prácticamente aquel barco. Pero el barco no era apenas para mirarlo, él quería jugar con el barco, lo llevó al río y comenzó a jugar en el río hasta que finalmente un día de esos el barco salió de su alcance y finalmente se perdió en el río. Él lloró, volvió a su casa pidiendo a su padre buscar el barco, buscaron por todo lugar, no lo encontraron. El padre le prometió y le dice, vamos a construir y vamos a hacer un barco igual. Él dijo, no, yo quiero aquel barco, el mismo barco, y no se contentó. Un día de esos ellos fueron para la ciudad y pasaron por una tienda y en la vitrina, en la ventana de aquel comercio, él vio exactamente aquel barco que había perdido. Era aquel mismo, tenía las mismas características. Entraron y dijeron, Señor, ese barco es suyo. Sí, claro, yo lo tengo, yo lo compré. Pues es nuestro, nosotros lo hemos hecho, nosotros lo perdimos en el río. Lo siento mucho, si ustedes quieren llevarlo, tienen que comprarlo. Así que el papá tuvo que desembolsar una cantidad de dinero y ellos llevaron el barco. ¿Se imaginan la alegría que tenía aquel niño cuando agarraba aquel barco? Y dice la historia que él dijo una palabra clave para nuestro estudio de esta semana. Este barco es doblemente nuestro. En primer lugar, porque lo hicimos y en segundo lugar, porque lo compramos después de haberlo perdido. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Él nos hizo y nos recuperó comprándonos con el precio de su sangre. Será el estudio de nuestra lección en esta semana y el foco de la lección es Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, pero el pecado corrompió esa imagen. El plan de Dios es reactivar, restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del texto, que es también la parte donde estudiaremos la esencia del texto. Estamos en la parte de la exploración del texto y rápidamente vamos a pasar a 3 puntos fundamentales. Nosotros hemos escogido 3, pero ustedes pueden coger algún otro punto. Lo importante es que no haya muchos puntos, tal vez 2, lo ideal, 3 máximo. La idea es central, podríamos resumirla en 3 partes. Creados a la imagen de Dios. En segundo lugar, el pecado corrompió la imagen de Dios. Y en tercer lugar, el plan de Dios de restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Rápidamente, la primera parte, que es creados a la imagen de Dios. Qué lindo, ¿no? Saber que fuimos creados a la imagen de Dios. La Bíblia, pastor, apresenta el ser humano como teniendo una origen divina, no una evolución, pero la Biblia habla que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Amén. Entonces el ser humano es
mejor do que la evolución tiene enseñado a las personas. Claro. Y estás en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. La mensaje de la Biblia es que Dios creó el hombre para ser un representante de Dios en la naturaleza, para que la soberanía de Dios fuese representada adelante la creación. Ujú. Y es interesante ver cómo es la diferencia entre el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Porque el creacionismo es intencional y con propósito, ¿no es así? En cuanto la evolución es casualidad, cada uno crea e inventa su propio, cada ser humano que nace por la casualidad inventa su propio propósito. Así que los seres humanos son así también, ¿no? Cada uno dice, mi propósito en mi vida es tal. No, debiera ser. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque nosotros venimos de la mano de Dios. Entonces, todas nuestras acciones repercuten como resultado de cuál es mi creencia. ¿Creo en la evolución o creo en la creación de Dios? Si creo en la evolución, creo en la casualidad y cada uno crea su propio propósito porque vive. Si creo en la creación, entonces creo que hay un plan organizado, intencional y con propósito de un ser divino para cada uno de nosotros. Es más fácil, pastor, hacer una valorización mejor del ser humano, mejor del ser humano cuando el ser humano entiende que su origen es divina. Si mi origen es animal, no tengo mucha diferencia entre los animales. Cierto. Y hasta somos parecidos a Dios, lógicamente, cuando fue creado Adán, Dios tenía ojos, Dios tenía nariz, Dios tenía boca, ¿no? Porque la Biblia dice que lo hizo a su imagen, también física, también el carácter espiritual. Sí. Porque sopló en su nariz y estaban ahí cara a cara. Y entonces, ese fue un momento interesante. Dios se parece al ser humano, ¿no? O perdón, el ser humano se parece a Dios. Muy importante, pastor, es la semejanza de Dios, el ser humano, con la capacidad y deseo de tener relacionamientos con las personas. Dios no es una persona isolada en la eternidad. Aislada, ¿no? Aislada. Siempre existieron Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, de la misma manera que Dios no es solo, no creó las personas para vivir en solos. Dios quiere que las personas tengan un buen relacionamiento. Relacionamiento amoroso, Sí. de unos con otros, ¿no? Por eso es que cuando hay una persona que sale de esos propósitos, el diablo se ríe y dice, ahí está la imagen de Dios, ¿no? Veo una persona que está ebria, en el suelo, tirado, casi desnudo, como un trapo tal vez. Y entonces el diablo se ríe y dice, ahí está la imagen de Dios. Cuando alguien golpea, hace cosas diferentes del plan de Dios, el diablo dice, ahí está la imagen de Dios. ¿Cómo es que él mismo tergiversó la imagen y nosotros escogimos ese camino cuando no era el propósito original de lo que Dios quería para la imagen del ser humano? ¿Cómo el pecado afectó esa imagen? ¿Cómo el pecado corrompió esa imagen? Nosotros podemos, pastor, estudiar Romanos capítulo 3 y capítulo 5, que habla que la naturaleza humana se corrompió de tal manera que nosotros no tenemos la capacidad de hacer el bien solos. Necesitamos de una ayuda externa a nosotros que es Dios. La corrupción de la persona, del ser humano, es muy clara en Romanos capítulo 3. La tendencia del ser humano es hacer las cosas malas en contraposición al buen carácter de Dios. Por eso, uno de los propósitos de la palabra de Dios es hacer un cambio, una transformación en el ser humano también. Exactamente. Ese es un problema. El pecado afectó todos los aspectos de la vida humana, incluso la tierra fue afectada, ¿no? Romanos 8 habla que la creación está muy angustiada por causa del pecado. Del mal. Y finalmente, el plan de Dios es restaurar su imagen en nosotros. Si se perdió, estamos hablando de la imagen, del carácter, inclusive
un día Dios va a restaurar la parte física también, ¿no? También. Quienes somos pequeñitos vamos a ser un poco más grandes. Sí, las personas de hoy no tienen la misma capacidad de Adán, de nuestros primeros padres. Y la Biblia habla que en Romanos 8:29, que en la segunda parte del texto, que hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios, pastor, es a través del Espíritu Santo cambiar nuestro carácter para nosotros tenermos la imagen de Jesucristo, su Hijo. La predestinación de Dios, según ese texto, no es una predestinación que envía a algunas personas a lo infierno y otras al cielo, no. Es una predestinación para que las personas que aceptan a Jesucristo puedan tener el carácter de Jesucristo. Amén. Nosotros creemos que Dios no solo es capaz de crear un corazón nuevo, sino recrearlo permanentemente también. Por eso este lindo texto del Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto. Qué linda oración, ¿no? Esta debe ser, pastor, la oración de todos los cristianos. Todos los días deberíamos pedir a Dios que cambie nuestro corazón, nuestra naturaleza, para nosotros tenermos aquele preparo necesario para el cielo. Gracias a Dios que todos nosotros al abrir los ojos podamos reconocer que fuimos creados por Dios, pero que por causa del pecado necesitamos ser recreados por Dios. Esta sea nuestra oración permanente. Vamos a entrar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Estamos en el momento de la aplicación del texto. Ese Dios que nos creó estableció también algunas leyes para vivir felices y contentos. Hay leyes de salud, leyes de la vida espiritual, en fin. Cuando nosotros respetamos el acto creador y sus leyes, nosotros seremos capaces de vivir mejor y más tiempo todavía, ¿no es así? Sí, en el Salmo 19, pastor, versículo 7, habla que la ley de Dios es perfecta y la persona que vive en armonía con la palabra de Dios tiene más salud, es más feliz, de acuerdo con Salmo 19. Entonces Dios no solamente crea un espíritu nuevo, mejor, sino que también Dios crea una necesidad de vivir mejor físicamente tal vez. Vamos a comer mejor, bien, vamos a alimentarnos correctamente, vamos a hacer ejercicios y vamos a estar más armonía con el Creador. Si la transformación, pastor, no es apenas del espíritu del ser humano, del cuerpo también, de la mente, y por eso en 1 Corintios 10:31 habla que o cristiano tiene de glorificar a Dios también en su alimentación. Y en todas las cosas, por eso ese texto bíblico, ¿no?, que dice que nosotros glorificamos a Dios en todas las cosas. Vamos a pasar rápidamente a la última parte del bosquejo, que es la creatividad. Pasamos rápidamente a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Creatividad es aquella acción que resulta de toda la comprensión. Si no actuamos, el aprendizaje es incompleto. Por eso es que los especialistas en aprendizaje dicen que si yo digo alguna cosa, ustedes no se van a acordar. Si yo enseño alguna cosa, ustedes se pueden acordar. Pero si somos partícipes de eso que estoy escuchando, entonces yo aprendí. Aprendizaje no es apenas aquello que escucho, sino que hago. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Si Dios es mi creador, si Dios es también quien quiere recrear una vida nueva en mí, entonces, ¿qué les parece si tomamos algunas decisiones importantes? ¿Por qué no, por ejemplo, esta semana podemos tener un día para ayunar, por ejemplo, para darle un poco de descanso al cuerpo, para darle un nuevo aire al organismo, parar todos los días comiendo, el estómago trabajando, para un día, un almuerzo, o un desayuno y almuerzo, quién sabe, el próximo sábado, y piensa, y quién sabe el próximo sábado,
sea un día para recrear un espíritu nuevo, recto en nosotros. ¿Qué le parece? ¿Puedes y quieres acompañarnos en ese momento especial? Nosotros queremos y vamos a tomar la decisión de que Dios pueda crear y recrear un espíritu recto, nuevo en cada uno de nosotros. Por favor, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por la transformación en Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu, en nombre de Jesús. Amén.